Continuando con este tema tan importante sobre la voluntad de Dios, que el objetivo es que aprendamos a discernir también la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresa en su palabra. Entendemos y comprendemos la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras. No es algo que va a ser revelado en el futuro, sino que por su gracia no ha sido revelada. La Escritura es la expresión escrita de la voluntad del Señor. Entonces, como hijos de Dios, tenemos la Escritura para conocer los ámbitos en que Dios quiere que nos desarrollemos. Ahora, Romanos 1, versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nosotros tenemos manifiesta la voluntad de Dios en las Escrituras. Sabemos lo que le agrada a Dios, sabemos lo que no le agrada a Dios. Y aparte de lo que le agrada y desagrada, también hay un tema de beneficio y de perjuicio. La voluntad de Dios nos conviene. Sujetarnos a la voluntad de Dios tiene beneficio. Apartarnos de la voluntad de Dios tiene perjuicio. Entonces, cuando conozco la palabra, yo me doy cuenta que hay un sinnúmero de beneficios por ser obediente a la voluntad de Dios. Es decir, el primero es libertad. Porque creemos nosotros en nuestra humanidad caída, que desconoce de Dios, que sujetarse a Dios es esclavitud y que hacer lo que yo quiero es libertad. Y eso no es cierto, porque yo soy esclavo del pecado cuando hago mi voluntad. Soy esclavo de Satanás cuando hago mi voluntad, porque mi voluntad me lleva a la carne. Sin embargo, la voluntad de Dios me lleva a la vida de Dios, a la luz de Dios, a todos los principios de Dios, que cada principio tiene su recompensa. Entonces, pero ahí se manifiesta la injusticia, la ira de Dios contra la injusticia de los hombres que detienen la verdad. Nuestra voluntad puede detener algunos procesos de bendición para nuestra familia. El hombre que conoce a Cristo y se empieza a relacionar con Dios y luego empieza a ser obediente a la voluntad, no va a detener ninguna de las bendiciones que está sobre la generación, porque la voluntad de Dios le va a abrir el camino. Pero la injusticia nuestra, todo lo que nosotros hacemos en injusticia para con Dios, que tiene que ver con la transgresión de los principios divinos, más bien trae un deterioro y una detención de muchas de las bendiciones que hay para la generación, porque es revelado por cuanto yo hago la injusticia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo puedo ser traba para mi generación o puedo ser puerta para mi generación. Entonces, la voluntad de Dios, lo que más le conviene al ser humano es conocer la voluntad de Dios y, en segundo lugar, sujetarse a la voluntad de Dios. Entender que nosotros tenemos la facultad dada por Dios por amor perfecto de considerar qué hacemos y qué no hacemos. El ser humano, así como los ángeles, tienen libre albedrío. Pero la manifestación de amor más grande que puede tener un hijo para con su padre, en este caso, relación hijo con Dios, es sujetarse a su voluntad. Es una expresión de amor, porque todos tenemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida. Pero sin embargo, cuando conocemos a Dios en la Escritura y en nuestra relación personal con Él, nos damos cuenta que hay un plan y que sus pensamientos son más altos que los nuestros y son más convenientes. Pero muchas veces el ego y el orgullo de la carne quiere hacer lo que uno dice en terquedad. Pero sin embargo, la voluntad de Dios nos va a llevar a un ámbito seguro, a un ámbito de alta productividad y de amor. En una de las definiciones de voluntad, específicamente la voluntad del hombre, en el original, es tener una mente, es decir, dejarse guiar por sus pensamientos y emociones. Y como usted decía, Pastor Vladimir, estamos hablando de que cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad es porque queremos hacer lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero. Y me gusta la parte que usted nos mostraba, porque nosotros podemos tomar decisiones hoy, pero lo que no vamos a poder decidir son las consecuencias que van a venir. Sí, No vamos a poder decidir sobre eso. Y realmente nosotros no conocemos las consecuencias porque no podemos conocer el futuro. Pero Dios, que está sobre el tiempo, que está sobre todo, Él sí lo sabe.
Y se me venía la imagen de un padre que tuvo que transitar por un camino y lo que se me venía a la mente era como un laberinto que le tomó tiempo, que le tomó esfuerzo, que se desgastó, pero al final él conoció el camino para pasarlo rápido. Y luego él regresa y ahora viene con el hijo. Y el hijo, pensemos en un joven, ¿verdad? Con ya una capacidad de tomar decisiones. Y el joven poniéndose un poquito renuente y diciéndole al padre, por ahí no, mejor por aquí. Y el padre diciendo, hijo, yo te amo, yo ya transité por ahí, yo sé cuál es el mejor camino. Pero sin embargo siempre ver la condición de un joven donde dice, mi papá no sabe, es mejor por aquí, él no entiende las cosas. Pero realmente el joven lo que no entiende es que el padre ya pasó por ahí. Y ahora lo que él quiere hacer es, en amor, poder compartir lo que él tiene. Y por supuesto, cuando hablamos de Dios, está súper por encima del ejemplo que les acabo de dar. Porque Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es amor, Él está sobre todas las cosas. Pero realmente lo que Él quiere hacer cuando se refiere a que su voluntad es buena, agradable y perfecta, es precisamente eso, es darnos lo mejor a nosotros. El asunto es que nos cuesta mucho ver hacia adelante y confiar en Él y dejarnos guiar. Ahora, cuando uno habla de la voluntad, de hacer la voluntad del Señor, a veces pareciera como restricción. A veces pareciera como que Dios nos pone un límite, una muralla. Pero al final, cuando yo veo Génesis, que es el diseño original, en el capítulo 1 y 2, nosotros vemos al Señor dándole a Adán y a Eva todo un diseño de libertad, de gobernar, de multiplicar, de fructificar, donde ellos tenían la capacidad de decidir, que es el libre albedrío. Sin embargo, esa capacidad de decidir tiene que tener un margen de protección y de preservación, porque al final todo el diseño de amor del Señor es cuidarnos, es guardarnos, es que podamos alcanzar el propósito. Entonces, cuando Dios habla con Adán y le dice, podés comer de todo el árbol de este huerto, podés dominarlo, gobernarlo, desarrollarlo, le da dentro de todo el marco, le da un mandamiento que marca una protección, marca un diseño de seguridad. Entonces muchas veces nosotros vemos hacer la voluntad de Dios como algo que nos restringe, pero al contrario, nos da mucha libertad para poder desarrollarnos en nuestra vida. Y Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces muchas veces nosotros tomamos esa capacidad de decidir el libre albedrío como una justificación para poder hacer muchas veces cosas que tal vez no convienen. Como decía el pastor Johnson, al final podemos decidir lo que nosotros querramos, pero al final las consecuencias siempre llegan y a veces son dolorosas para nuestra vida. Estaba pensando mientras usted hablaba de que vivimos en un mundo que tiene muchas ofertas. Muchas ofertas son buenas, muchas ofertas son malas. Cuando uno no tiene definido lo que necesita, muchas ofertas te pueden distraer. Puedes llegar a un supermercado con un presupuesto establecido y decir voy a comprar. Pero si vos no te sujetas al presupuesto, digamos que vas a gastar 1,000 pesos, de pronto hay 30 ofertas especiales. Ya llegaste a tus 1,000 pesos, pero esas ofertas son tan atractivas que te sacan del presupuesto establecido. Veniste y gastaste de más. Y en otra ocasión lo mismo, no te sujetaste a lo que vos habías previsto que te conviene a tu hogar. Aunque a las demás compañías le conviene que vos le compres, no necesariamente a vos te conviene comprarle. En el mundo hay muchas ofertas y no necesariamente todas tienen que ver con el propósito de Dios. Entonces, Dios en su plan lo tiene preestablecido, porque es un Dios eterno, dentro de sus cualidades como Dios, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, en ese plan eterno de Él, nosotros estamos inmersos. Dios tiene una voluntad soberana, porque Él es la máxima autoridad, el creador de todo, y ahí nos escogió, según Efesios, nos escogió
y nos introdujo en esa voluntad. Hay un plan ahí donde Vladimir, donde Johnson, donde Rubén, donde Carlos, Martín, tienen un papel que jugar. Que lo mejor que le puede pasar es que aquel que lo diseñó y estableció, yo pueda alinearme al que lo estableció. Pero en medio de todo eso, en su inmenso amor, Dios dice, yo les voy a dar la libertad que escojan. Entonces, si yo me mantengo en esa voluntad soberana de Dios, que es un plan perfecto, los ámbitos de éxito, de un futuro, de un desarrollo generacional, van a ser agradables y perfectos. Pero si yo me distraigo con las ofertas que tiene el mundo o con la oferta de mi corazón de hacer lo que yo quiero, poco a poco mi vida se va a ir apartando de esa voluntad perfecta de Dios, agradable, buena. Y entonces va a ir tomando un destino diferente. Porque Dios quería conmigo lo mejor, pero yo decidí no. Yo decidí tomar el camino adyacente. Y de esa manera voy a cosechar de ese camino. En la voluntad de Dios, Dios me va a proteger, Dios me va a guardar, Dios me va a preservar, Dios me va a sostener. En mi propia voluntad, yo me sostengo solo. Y por eso es que el ser humano se deteriora tanto, y por eso es que nos enfermamos tanto, y por eso tenemos estrés, E4 y E5, no sé cuántos estrés habrán ahora, porque precisamente en la voluntad nuestra, nosotros somos el sostén. En la voluntad de Dios tenemos un Dios que nos ama, que nos guarda, que nos cuida, que tiene un diseño que no tiene subida y bajada, sino que tiene un camino constante. La subida y bajada tienen que ver con nosotros. Nosotros entramos a éxodos personales por un tema de decisiones, por no consultar la palabra, por no consultar a Dios, por no oír consejos de la palabra. Entramos a un éxodo que no debíamos de entrar. O sea, entonces nos deterioramos en el sol, en la arena. Pero si camináramos en la voluntad de Dios, muchas cosas ya hubiéramos logrado. Pastor, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, es tiempo de sujetarse a la voluntad de Dios, porque sujetarse a la voluntad de Dios es libertad. ¿Por qué es libertad? Porque funcionamos en el propósito. Hacer mi voluntad, me vuelvo esclavo de mi carne y por consiguiente del lazo del cazador que es Satanás. En una ocasión escuché que en el Edén habían más de 1000 tipos de alimentos. Entonces pensemos por unos instantes. Adán estaba ahí y tenía acceso a todos esos tipos de alimentos. ¿Por qué estar pensando o enfocado en aquello que Dios le había dicho que no comiera? Y básicamente ahí podemos ver aquella condición que hoy nosotros nos podemos encontrar. Cuando se nos dice qué cosas no debemos de hacer, lo tomamos como con mayor enfoque o hay algo que nos lleva a querer hacer esas cosas que nosotros sabemos que no son correctas, que no lo debemos de hacer. Pero nosotros lo que queremos mostrar o querer de que el Espíritu nos pueda establecer en el corazón a cada uno de nosotros es que nuestros ojos no tienen que estar puestos que si Dios me quiere controlar o no, sino que realmente lo que nosotros necesitamos ver es que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y poder descansar plenamente en Él y confiar que todas las cosas que Él ha dicho para nuestra vida así van a ser. Y como compartía hoy el pastor Vladimir, no solo nos va a bendecir a nosotros, sino que también va a alcanzar a todas nuestras generaciones. Les agradecemos por habernos acompañado. En el próximo programa vamos a seguir compartiendo sobre la voluntad, así que le invitamos a que se quede con nosotros, que nos siga acompañando y nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno.